como decíamos antes, no se trata de juzgar a nadie, por favor, pero es obvio que cuando hablamos de canalizar, la gran pregunta es esa información, entre comillas, que nos está llegando, es de dónde nos está llegando, quién la está enviando. Porque damos por hecho de que cuando aparece algo en nuestra mente, que viene obviamente de fuera, como canalizada, como inspirada de alguna manera, claro, como viene de fuera, parece que viene de algo espiritual, cuando realmente aquellos precisamente que intentan extraviar nuestras almas están ya muy avezados, lo saben hacer muy bien, tienen una práctica muy dilatada de ir metiendo en el inconsciente colectivo determinados egregores, determinados sistemas de creencias, determinadas ideas que podemos decir que están, dicho coloquialmente, como flotando y que como si fuera una nube, puede ser que nosotros recibamos, creamos que viene de nuestro yo superior o de instancias espirituales superiores, cuando realmente no son sino sistemas de creencias, implantes de pensamientos, implantes de ideas que proceden precisamente de esa dinámica involutiva. Así que creo que es enormemente importante el discernimiento. Y a mi modesto entender, cuando alguien nos dice que canaliza, además de utilizar el discernimiento y el sentido común, es muy importante también la prueba del algodón de la práctica de vida, porque si alguien realmente está de alguna manera en conexión con lo espiritual, la práctica de vida tiene que ser coherente con eso que está diciendo. Nadie va a recibir, por así decir, esa comunicación, esa conexión con lo espiritual, si en su práctica de vida no ha habido ese desarrollo y no ha habido esa coherencia. Esto se explicaba ya en los tiempos del yoga, en los famosos siddhis, de lo que nos habla Patanjali. Sin evolución espiritual, sin desarrollo espiritual, lo más probable es que esto sea simplemente una patraña, por más que la persona que lo está viviendo se crea que es una realidad. ¿Crees que la figura del elegido espiritual es una necesidad de nuestro ego o es una trampa colectiva? Son las dos cosas a la vez, Alfredo, las dos cosas. Mira, la espiritualidad, esto está muy enseñado por los maestros y maestras, es un camino, es un proceso que hay que hacer paso a paso, con coherencia, con voluntad y con esa dinámica de reevolución transformadora, de práctica de vida a la que venimos haciendo mención. Pues bien, también nos han enseñado que en ese sendero espiritual, en ese avance de la expansión de la conciencia, hay, por así decir, un último reto. A mí me gusta llamarlo la última frontera. Y la última frontera del proceso espiritual, del desarrollo de la conciencia, es el engreimiento, la arrogancia, la soberbia, el creerse algo. Esa es la trampa final, por así decir. Y eso se ha puesto de manifiesto a lo largo de la historia y en la época contemporánea, como hombres y mujeres que han ido avanzando en el desarrollo espiritual, en un momento determinado se han creído algo. Viene esa arrogancia, viene ese engreimiento, viene ese pequeño yo que aparece en escena y ese soberbia y ese engreimiento procede del pequeño yo, cae o hace que el proceso espiritual que quede como en bancarrota y en paralelo, desde luego, es influido por un inconsciente colectivo, por un sistema de creencias que estos que quieren extraviar almas son muy expertos en desarrollar, al objeto precisamente de que nos creamos algo y que a partir de ahí lo que vayamos compartiendo ya no sea realmente espiritualidad, sino que contribuya a la confusión, al despiste y a la tergiversación de la que venimos hablando. ¿Hasta qué punto la espiritualidad, Emilio, moderna, la espiritualidad que estamos viviendo en el día de hoy, está evitando el conflicto con el mundo real? Esto tiene mucho que ver, Alfredo, con una mala interpretación de las tradiciones orientales. Tú sabes que yo he estudiado enormemente las tradiciones orientales. Con mi esposa tenemos escrito, por ejemplo, un libro sobre la ciencia del yoga y es un tema que hemos profundizado mucho en ello. Y cuando estudiamos esas tradiciones orientales y las comparamos con lo que se está diciendo, es como la noche y el día. Vamos a ver, ningún maestro nunca ha utilizado la espiritualidad para que miremos para otro lado ante las realidades del mundo. Porque la conciencia, si lo es, tiene que ver con el conocimiento de uno mismo, la mirada hacia adentro para percibir lo imperecedero, la esencia que está más allá de la apariencia, y tiene que ver también con la mirada hacia afuera.
Y si la mirada interior no va en equilibrio con la mirada exterior, ahí está pasando algo que evidentemente pone en evidencia, volvemos a la prueba del algodón, que nos estamos apartando del sendero de la espiritualidad. La espiritualidad, querido Alfredo, no es inacción. La espiritualidad no es meterme yo en mí mismo y olvidarme de los demás, no. La espiritualidad es transformadora para mí, desde luego que sí, pero también con una mano tendida de compromiso con el mundo, de compromiso social y de colaboración a que en este proceso colectivo, uniéndonos a lo que decía anteriormente, cuando llegue el momento de que surge ese nuevo ciclo humano, la nueva humanidad en la tierra restaurada, seamos muchos y lo que podamos hacer aquí cada uno modestamente, la semilla que podamos poner, hay que ponerlo. Esto de mirar hacia adentro para dar fruto yo y olvidarme del resto tiene que ver con estas influencias involutivas. Lo que quería perfectamente delimitar es si estamos o hemos convertido esto que llamamos despertar en un estilo de vida cómodo, que también es inofensivo para estos que de alguna manera tienen todo tramado. Cuando hablamos de despertar, es un término que yo utilizo muy poco, Alfredo, porque creo que da lugar a muchas equivocaciones. Despertar no tiene que ver con un estado emocional y mental distinto donde yo me encuentro mejor. La espiritualidad no tiene que ver con la relajación. La espiritualidad no tiene que ver con que en un momento determinado tengo como un mayor equilibrio emocional y mental. Podríamos decir que esos son frutos del proceso espiritual, pero si en lugar de frutos, consecuencia del camino, lo convertimos en el fin, eso conlleva un estancamiento y eso conlleva que el despertar se convierta en algo inocuo que realmente no tiene capacidad transformadora ni para nosotros ni para el conjunto social. Y a partir de ahí, por supuesto, que eso que están detrás, con la configuración del transhumanismo, el nuevo orden mundial, que pretenden extraviar nuestras almas, pues tocan palmas, claro, celebran cuando hay una serie de mensajes que realmente nos están despistando, nos están llevando por otro camino y que finalmente nos están metiendo por la dinámica de algo muy virtual y muy artificial, porque no es real, porque no está afectando realmente a nuestra práctica de vida y muy basado en el entretenimiento y en la distracción. Y ojo, dentro de ese despertar, incluso ya por ir a poner ahí un botón de muestra a donde se puede llegar, incluso un turismo de despertar, ¿no? Ya es el colmo, ¿no? Es decir, que incluso algo tan absolutamente ajeno a la espiritualidad, entretenimiento y distracción llevado, por así decir, a un nivel todavía mayor, pues resulta que ahora incluso hay una especie de turismo del despertar, de un turismo entre comillas espiritual, al que muchas personas se apuntan. ¿Por qué y para qué? ¿Realmente para su autotransformación o se están conformando con la vida que están llevando y quieren de alguna forma darle un color distinto, pero que realmente lo que hay dentro, el continente en que realmente hay dentro, lo que realmente se contiene, es más de lo mismo y más de lo mismo? Yo creo que eso es una pregunta que todos nos tenemos que hacer y yo el primero. ¿Se puede ser profundamente espiritual y al mismo tiempo profundamente insumiso? La espiritualidad, Alfredo, es insumisión forzosamente. Ya decía al principio que no estoy hablando de revolución. No, revolución, lo decía muy bien ya Lampedusa en su novela El gato pardo, es cambiar todo para que todo siga igual. Lo que ha pasado a lo largo de la historia de la humanidad, cambiemos todo para que todo siga igual. Esa es la dinámica de revolución. La espiritualidad es reevolucionaria, re-evolucionaria, auténticamente transformadora. Y por tanto podríamos decir, es un término que podemos usar como sinónimo, es insumisa. Y Cristo Jesús, por utilizar una expresión que es muy fuerte, decía, he venido a incendiar el mundo. ¿Y qué gana tengo de que esté ardiendo? He venido a incendiar el mundo, ¿qué gana tengo de que esté ardiendo? Evidentemente, esto desde un punto de vista lleno de amor, lleno de conciencia, lleno de espiritualidad. No estamos hablando de guerra, no estamos hablando de confrontación, no estamos hablando de lucha, no estamos hablando de transformación, estamos hablando de trascendencia. Y claro que sí, que la genuina espiritualidad es absolutamente insumisa, porque este mundo no es el nuestro. Es otra de las grandes lecciones del nacer de nuevo. Nacer de nuevo significa, en primera instancia, algo individual. Vivir yo de una forma distinta, morir a una forma de vida
basada en el pequeño yo, en el materialismo, el egoísmo, etcétera, para nacer a una forma de vida que tiene que ver con lo que realmente soy.